Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Araújo, eu trabalho no setor de proficiência linguística da DRI e hoje nós teremos mais uma apresentação da nossa série de webinários, né, que tem foco em língua e cultura. E hoje a nossa convidada é a doutora Florência Miranda. Ela é professora titular na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e ela vai fazer a apresentação sobre as formas de tratamento no espanhol argentino na atualidade. A gente tem também hoje o Vitor. O Vitor, ele é o bolsista no setor de acolhimento da DRI. Ele é aluno de graduação em Relações Econômicas Internacionais, em translação para o curso de Economia, e ele vai ser o nosso mediador hoje. Agradeço também o Vitor por ter aceito o convite. Então, passo a palavra para o Vitor, para ele fazer a nossa introdução, e eu desejo uma boa apresentação para todos. Buenas tardes, ¿ustedes me escuchan? Buenas tardes, mi nombre es Víctor, soy estudiante de Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Federal de Minas Gerais y soy también interno en la Oficina de Relaciones Internacionales y trabajo en el sector de acogida, y hoy estoy aquí para ayudar a Marcos. Bien, voy a empezar introduciendo a la profesora Florencia Miranda, que es doctora y postdoctora en lingüística por la Universidad Nueva de Lisboa y tiene especialidad en teoría del texto. Ella es profesora de portugués como lengua extranjera en Argentina desde hace 25 años. Es profesora titular de los cursos de portugués para licenciatura, bachillerato, traducción portugués para español de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, y es también profesora del doctorado y en lingüística y lenguas de la misma universidad. Y nosotros gustaríamos de agradecerla mucho, profesora, por su presencia, y puede empezar su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias al setor de proficiência linguística da Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais. Es una alegría enorme para mí compartir este momento, este tiempo con ustedes, y la idea es que yo haga la presentación, pero que después todos puedan eventualmente participar o conversar un poco sobre el tema que traje para compartirles. La verdad les agradezco mucho y lamento muchísimo no poder estar en Belo Horizonte, que sería mucho más interesante que estar en mi casa, pero bueno, estas son las condiciones y espero que en el futuro nos podamos encontrar presencialmente. Voy a compartirles la pantalla para ordenar mi presentación, para que quede más, para que me controle mejor con el tiempo. Y bien, lo que yo les traje hoy en realidad es una parte de una reflexión que vengo haciendo hace muchos años. En general, mi trabajo es comparativo interlingüístico entre el español y el portugués, pero en este caso me voy a centrar sobre todo en el español, porque cuando recibí la invitación lo que me solicitaron era que fuera una presentación en español y sobre algún aspecto de la lengua española. Uno de los aspectos que sin duda siempre resulta más curioso para los extranjeros, y sobre todo lo veo incluso en extranjeros hispanohablantes, como una marca de la singularidad del habla de los argentinos, son las formas de tratamiento. Entonces me pareció que podía ser un eje interesante para plantear algunas discusiones, algunos ejes de reflexión. Espero que les resulte interesante también a ustedes.
Para esta intervención me organicé en un plan muy simple. Primero voy a hacer una breve introducción teórica a la cuestión de las formas de tratamiento. Después voy a plantear unos aspectos generales sobre las formas de tratamiento en el español de Argentina. Luego voy a proponer unas observaciones a partir de algunos ejemplos, y finalmente voy a tejer algunas consideraciones finales, que por supuesto son siempre relativamente finales, no finales del todo, ¿no? En principio, lo que me parece importante plantear es algún tipo de definición. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las formas de tratamiento? Y esencialmente hay dos formas, dos maneras de concebir esta cuestión, que una es pensar a las formas de tratamiento en sentido estricto, como por ejemplo lo ha planteado Catherine Kerber-Torrecchioni, como conjunto de expresiones de una lengua que designan al alocutario, sea singular o plural, pero también se ha pensado, y sobre todo, bueno, yo lo trabajé en el ámbito de la lengua portuguesa, en un sentido más amplio, como un conjunto de expresiones de la lengua que designan a los sujetos de la enunciación. Esa definición, que es de Helena Carreiras, es una investigadora portuguesa radicada en Francia hace muchos años, me parece que es más acertada cuando uno piensa en las formas de tratamiento, porque el tratar al otro es una de las partes, una de las patas, digamos, de la problemática del tratamiento. En realidad el tratamiento tiene que ver, o el trato tiene que ver con todas las formas de designación de los sujetos de la enunciación. Esa definición en sentido amplio nos permite pensar no solo en el problema de cómo llamo al otro, sino también cómo me llamo a mí misma y cómo llamo a los terceros, digamos, de la enunciación. No voy, obviamente, hoy a abordar toda esa problemática, voy a sobre todo enfocarme en la visión más clásica del trato al alocutario, pero quiero que sí quede claro que en realidad voy a pensar más en esta idea de tratamiento en sentido amplio. Me parece que es más interesante. Acá lo que traigo es una cita, una breve cita de este trabajo de Carreiras, es un trabajo de 2003 que ya tiene su tiempo, donde ella muy claramente dice, metodologicamente convirá distinguir três grandes tipos, consoante a pessoa, eu, tu, ele e ela, designada. Assim, o tratamento elocutivo designará o locutor, eu, nós, autodesignação, o tratamento delocutivo designará aquele de quem se fala, eles, elas, heterodesignação, e o tratamento alocutivo designará, por seu turno, aquele a quem se fala, tu, vós, né? Heterodesignação em situação interlocutiva. E esta autora lo que vai dizer, además, é que a designação do alocutário é um dos reguladores da interação verbal de maior importância, e claramente não é un tema secundario en la interacción, es un tema central que incluso puede afectar a toda la interacción, a cualquier situación, entendiendo que siempre el uso de la lengua siempre se da en un marco de acción. La clasificación tradicional de las formas de tratamiento, que también voy a traer a partir de un autor de lengua portuguesa, Sintra, un trabajo clásico sobre las formas de tratamiento del año 72, él distingue entre formas pronominales, nominales y verbales. Acá agrego además un trabajo de Véronique Traverso sobre las formas nominales, que ella hace un detalle más interesante sobre, bueno, qué clases de formas nominales habría, por ejemplo, los nombres personales, los de parentescos, los apelativos de tipo señor o señora, los títulos, los términos que están vinculados a profesión y los términos afectivos. De todas maneras es una clasificación que está incompleta, como cualquier clasificación. Esta y cualquier otra siempre va a estar incompleta. Vamos a ver que cuando empezamos a pensar puntualmente en un recorte como será este de pensar el español de Argentina, esta clasificación de todas maneras queda corta. Y además, bueno, las formas, además de las formas pronominales y nominales, las formas verbales.
si vemos las formas de tratamiento desde un punto de vista sintáctico, podemos observar qué posición sintáctica pueden ocupar las formas, si vocativo, sujeto, objeto, predicativo, otras funciones que pueden cumplir las formas de tratamiento, y eso también es un análisis que se ha desarrollado tradicionalmente sobre estas formas. Por otra parte, si nosotros observamos las formas de tratamiento desde un punto de vista pragmático, enunciativo, vemos algunos aspectos que también han dado paño para muchos trabajos. Por ejemplo, la cuestión de la clasificación de las formas, como veíamos ahora a partir del trabajo de Carreras, según los papeles enunciativos, formas de tratamiento elocutivo, alocutivo y delocutivo, pero también otras cuestiones como los niveles de tratamiento o registro, formalidad, informalidad, neutralidad, la lengua coloquial, la lengua estándar o las distintas variedades lingüísticas, la cuestión de la lengua más monitoreada o menos monitoreada, más o menos espontánea, el doble valor de las formas de tratamiento, que también lo indicó, lo señaló Kerbrat Orecchioni, pero Menguerno y Charrodot lo retoman en su diccionario de análisis del discurso, en el que mencionan la diferencia entre el valor deíctico, ¿no?, que tiene que ver con la designación del interlocutor, del alocutario, y si lo hacemos en sentido amplio, con la designación de cualquier persona del discurso, pero también el valor relacional, o sea, no solo designa la forma de tratamiento al interlocutor o al locutor, o en fin, incluso a una tercera persona, sino también que establece al designar un valor relacional, expresa un determinado tipo de relación. Al elegirse una forma, se expresa algún tipo de relación singular. Si vemos estas mismas formas desde un punto de vista discursivo, textual, o como es mi caso, desde la perspectiva del interaccionismo sociodiscursivo, que es en la que principalmente sitúo mis trabajos, lo que vamos a observar son, además de esas cuestiones que ya mencioné, otros aspectos que están vinculados también al uso de las formas. Vamos a ver también entonces las relaciones entre las formas de tratamiento y los géneros textuales, o los ámbitos discursivos, que es algo que ahora vamos a mostrar con algunos ejemplos, la opción libre o condicionada, si es más libre, más condicionada, de la forma de tratamiento que se utiliza en la producción textual o discursiva, que es esto algo que se discute mucho, se trabaja mucho cuando se enseñan lenguas extranjeras, por ejemplo, pero también en la enseñanza de la lengua o de las lenguas en general. Los efectos de sentido buscados o producidos por la elección de determinada forma de tratamiento, por ejemplo, el trato de usted entre amigos o colegas, o el trato de usted de los padres a los hijos. O sea, si dos amigos se tratan de usted en determinado momento, lo que se está buscando es un efecto de sentido particular, ¿eh? ¿Cómo le va a mi amigo? ¿Cómo le va a fulano? Y si yo a mi hijo lo trato de usted, probablemente lo quiera retar, por ejemplo, le quiera decir, que le quiera señalar que hizo algo mal. ¿Usted cree que puede hacer eso, caballerito? ¿No? Yo le puedo querer producir un efecto particular al usar una forma que no es la forma habitualmente usada en ese caso. Además, visto desde este punto de vista, lo que se observa también es que las formas de tratamiento se pueden ir negociando en el transcurso de una interacción. Yo puedo preguntarle al otro si acepta que use una determinada forma o no. Ahora, por ejemplo, nosotros en la televisión argentina, que tenemos permanentemente entrevistas a médicos, vi hace unas semanas una entrevista en que cuando el periodista va a entrevistar al médico se da cuenta que el médico es muy joven y le dice, pero usted es muy joven, te puedo tratar de vos, ¿no? Es como que esta cuestión de negociar en la propia interacción, y además los cambios históricos y las diferencias socioculturales en el uso de las formas de tratamiento. Todos estos aspectos se observan cuando uno se sitúa en un aspecto que no es simplemente desde el punto de vista pragmático o enunciativo local, sino desde un lugar más amplio de observación. Además de estos elementos, yo lo que agrego es pensar las formas de tratamiento desde el punto de vista comparativo,
tanto intralingüístico como interlingüístico, y esto lo que me permite, en mis reflexiones, incluso en mis clases, es hacer una serie de procedimientos que también amplían el espectro de problemáticas cuando uno piensa en estas formas. Por ejemplo, la observación de recurrencias en géneros textuales y en situaciones particulares, y de singularidades en cada lengua o en cada variedad lingüística. Pero además, identificar a partir de esto, desde este punto de vista, lo que se puede plantear es la identificación del carácter vacío de las formas y de la relación de estabilidad e inestabilidad con los usos y los registros. Por ejemplo, la forma vos del español de Argentina, como você en portugués, no es una forma necesariamente, disculpen que hasta no sé por qué se me fue para adelante. No es necesariamente una forma informal en el español de Argentina, o sea, no es necesariamente vos la forma más informal de tratamiento, porque en algunos casos cubre zonas de neutralidad en el trato, o de búsqueda de neutralidad en el trato. Voy a mostrar algún ejemplo. Es decir, que las formas son vacías, nosotros lo vemos cuando comparamos el uso de las formas en diferentes contextos. Es la forma de poder entender que en realidad no hay relaciones completamente estables o rígidas entre las formas y los valores de las formas. Por otra parte, este punto de vista permite la explicitación permanente de la relación entre lengua y cultura, ¿no? Y en particular de las cuestiones sociohistóricas, de los aspectos sociohistóricos, cómo esos aspectos influyen en los usos de la lengua y en las formas de la lengua. Además, aporta la comprensión del carácter mutable y de la inestabilidad relativa de las formas, o de la estabilidad relativa de las formas. Y el carácter mutable de las formas de tratamiento es algo que nosotros cuando pensamos hacia el pasado, no nos cuesta verlo, lo vemos en publicidades antiguas, lo vemos en textos jurídicos antiguos, no nos parece extraño, pero parece que sí todavía resulta extraño pensar ese carácter mutable hacia el futuro, ¿no? Es como si estuviéramos en este presente para siempre, ¿no? Las formas de tratamiento no van a cambiar. Hay cierta sensación de eso. Desde el punto de vista, entonces, comparatista, nosotros podemos cuestionarnos ese punto de vista. Y también esa forma de verlas a las formas, digamos. Y además, creo que esta mirada comparatista lo que nos permite es plantear una observación sin prejuicios con respecto a la creación y a la instalación o no de nuevas formas en función de los factores sociales, por ejemplo, que es algo que vamos a recorrer también. Pasando puntualmente entonces a lo que nos convoca, que es las formas de tratamiento en el español, en particular en el caso del español de Argentina, voy a partir de lo que es la clasificación tradicional de las formas de tratamiento, y para eso retomo esta distinción entre formas pronominales, nominales, verbales, que es una distinción muy útil, por supuesto, para hacer una primera lectura, pero además retomo este cuadro que muchos de ustedes, si ya vienen estudiando español, el español hace muchos años lo conocerán. Este cuadro es de la gramática organizada por Bosque y de Monte en el 99, y que tuvo sucesivas reediciones, que es este capítulo de Beatriz Fontanella, en el que ella habla sobre los sistemas pronominales del español, en particular, y identifica distintos grupos de usos, y en el caso del español de Argentina sitúa estas formas, ¿no? Hace esta distinción entre formas de confianza y formalidad, confianza vos, formalidad usted, y el plural ustedes, lo está comparando con otros sistemas de la lengua española, y después identifica también el paradigma flexivo, correspondiente a estas formas, vos, usted, ustedes, ¿no? También recordarán que muestra las formas verbales, quienes hayan consultado alguna vez esta obra. Entonces, vos cantás, vos temés, partís, cantarás, temerás, partirás, cantá, temé, partí, y las formas que considera formales, digamos, usted canta,
teme, parte, cantará, temerá, la tercera persona del verbo. Y en el plural, lo mismo, con la tercera persona del verbo. En el caso entonces del paradigma con el vos, lo que nosotros tenemos en Argentina como singularidad es el uso de la forma aguda de la segunda persona, ¿no? Vos cantás, ¿no? Como en oposición al tú cantas de los otros espacios de Hispanoamérica y de España. Ahora, además, con respecto a las formas nominales, en ese mismo manual, en esa misma gramática, vamos a encontrar esta clasificación entre lo que llama la autora términos de tratamiento y lo que llama nombre personal, y entonces identifica formas de parentesco, formas generales, ocupacionales, de amistad, cordialidad y afecto, honoríficos, nombres de pila y apellido. Básicamente son esas formas. Y voy a señalar como último aspecto, porque me parece que es importante para la reflexión, esta cuestión, este sistema que se presenta en este manual, en esta gramática, que se identifica como el sistema empleado en forma generalizada en el territorio argentino y en otros ámbitos también, lo plantea acá en este comienzo de la cita, y luego se dice esto, que esto me parece importante para retomarlo ahora, que se trata de un sistema con dos únicas formas para el singular que se oponen por formalidad, vos y usted. La forma vos, como trato de confianza, está totalmente generalizada y no existe ningún tipo de alternancia o contraste con tú, que resulta una forma ajena a la comunidad. Este aspecto lo voy a retomar ahora, en lo inmediato, en el próximo ítem lo voy a retomar. Y esta otra cuestión también, que viene acá, que dice, esta generalización total de voz para el trato de confianza, tanto en la lengua oral como en la escrita, se produjo en el habla bonaerense, o sea, del área de Buenos Aires, en la segunda mitad del siglo XX, ya que hasta mediados de nuestro siglo, bueno, era el siglo XX todavía cuando la autora escribió este capítulo, aún se empleaba tú en la lengua escrita y en usos orales muy formales. Y ahí va a plantear la cuestión del cambio. Entonces, estos dos aspectos sobre la exclusividad de las formas vos y tú, vos y usted, y la cuestión de la modificación producida a mediados del siglo XX, son dos aspectos que me parece interesante retener para poder pensar sobre esto. Traigo estos brevísimos comentarios para reflexionar, para discutir, para ponerlos sobre la mesa. Primero, con respecto a las formas pronominales o verbales en uso, yo lo que voy a decir es que en Argentina existe el vos canta y también existe el tú canta, también se usa, no es desconocido para la comunidad, y existe el usted. Y además existen otras formas pronominales que no son las que asumen estos papeles de sujeto, por ejemplo, que pueden asumir otros papeles dentro de los sintagmas, como el todos, todas y todes, que son formas de pronombre indefinido que asumen valor de forma de tratamiento y en determinados contextos, por supuesto. Y entonces me interesa mostrar algún ejemplo sobre eso y pensar también sobre eso. Y además traigo también como un ejemplo muy rápido, como una reflexión muy general, que hay ciertos usos y valores de algunas formas nominales en las que se ve el empleo socialmente sectorizado, pero que tienen un papel muy importante en el funcionamiento social. Pongo el ejemplo del término boludo, boluda, que es, digamos, originalmente un insulto en el español de Argentina, pero que con los años, con el tiempo, con los usos, fue pasando a asumir un valor de trato afectivo en situaciones de confianza extrema, o sea, no es algo que yo le podría decir a un profesor, a un colega, ni a cualquier amigo, ni a mi madre, pero sí le puedo decir a determinados afectos. Y tiene un valor completamente instalado. Lo mismo sucede con ciertos términos que van apareciendo y que van apareciendo históricamente y van instalándose en ciertos grupos sociales y después también van desapareciendo.
digamos, en ondas que establecen ciertas modas de uso, como fiera, jefe, maestro, man, ¿no? Distintas formas que vamos a encontrar, muchas más, y que después también habrá localismos, regionalismos en cada provincia, en cada ciudad, en un barrio de una ciudad, digamos, empieza a haber usos muy particulares. Y también algo que es clásico, digamos, dentro de los usos de las formas de tratamiento en el español de Argentina, que son ciertos términos de tratamiento que marcan distinciones políticas, partidarias en concreto, en este caso los términos, yo estoy citando los términos compañero, camarada y correligionario, y sus femeninos, por supuesto, compañera, correligionaria, que está cada uno vinculado a un partido. Si yo digo que él es compañero, ella es compañera, o ellos son compañeros, estoy hablando del partido peronista, camarada del comunismo, correligionario del radicalismo. Ese tipo de tratamiento también construye valores, ¿no? Valores sociales y valores discursivos en particular. Traigo estos comentarios como para decir, bueno, las cuestiones como se ven a veces clásicamente nos muestran algunas zonas que necesitamos explorar más, conocer más. Y voy a partir ahora a la cuestión de los ejemplos, porque, bueno, para no acaparar todo el tiempo disponible para que dé un tiempo de charla, voy a hacer solo algunas observaciones sobre algunos ejemplos, pensando en la cuestión de las formas, de los géneros textuales, de los contextos y de esta cuestión de las variaciones sociohistóricas. Son estos ejemplos que tomé pensando en esos ejes. Y yo tomé 3 casos para compartir con ustedes. El primer caso es esta relación entre vos y tú, ¿no? Que como ustedes recuerdan, que acabo de leer la cita de la gramática de la lengua española, lo que se asume es que la forma tú desapareció del habla de los argentinos, y que es una forma desconocida por la comunidad. Bueno, obviamente que no es una forma desconocida, pero también yo lo que voy a decir es que no desapareció completamente en el uso de los argentinos. Y yo voy a tomar 2 ejemplos que me parecen particularmente singulares, aunque podría mostrar algún otro. Uno de los ejemplos no tengo para mostrarlo porque no tengo el registro para pasárselos en este momento, pero algún día lo voy a registrar y lo voy a tener, que es el habla de los niños en situación de juego. Los niños argentinos, los chicos, cuando juegan, muchas veces usan el tú. Pero tú quién eres, y qué haces, y no hagas eso, eres maldito, te voy a matar, no sé qué. Y eso tiene explicaciones sencillas, podríamos decir. Una de las más sencillas es que los chicos de Argentina ven mucha televisión de otros países de Hispanoamérica, en que la forma que se usa es tú, y es notable cómo construyen esa relación con la ficción, además de obras literarias que también leen, en las que se usa el tú, porque son, por ejemplo, de origen de España. Los chicos construyen una cierta relación con el tú que tiene que ver con la ficción, ¿no? Con el juego. Yo lo he visto con muchos chicos y en particular lo he visto con mis propios hijos. Nadie me lo contó. Lo veo con mis hijos cuando juegan. Cuando juegan, hablan de tú entre ellos. Y es más, recuerdo una anécdota particular con mis hijos, que fue, nosotros, no sé si conocen, pero hay una película de dibujos animados que se llama Metegol, que es un juego de fútbol de mesa, y recuerdo, mis hijos la vieron la primera vez en español, llamado español neutro, que en realidad es un español de otras zonas de América, ¿no? Y después vieron la versión con el español de Argentina, porque en la película se podía elegir una u otra. Y cuando vieron eso, esa segunda versión, no reconocieron, en ese momento tendrían unos 4 o 5 años, no reconocieron que esa forma de hablar era la propia de ellos, y dijeron, mira, habla como el tío. En la película hablan como el tío, se reconocieron como de otra persona, de otro
de otro sujeto, digamos, de la comunidad, pero no como su propia forma de hablar. Esto me parece que es un caso singular interesante para estudiar, ¿no? Y me parece que se olvida, ¿no? Ese mundo infantil relacionado con el tú. Y hay otra parte del uso del tú, que también acá yo les puse unos ejemplos, es un ejemplo que en realidad es un recorte de unas consignas de actividades escolares, porque las consignas de actividades escolares muchas veces en Argentina continúan siendo con la forma de la forma verbal correspondiente al tú, ¿no? Veamos acá, por ejemplo, está el tema, secuencias de actividades, lee el siguiente texto, si fuera con la forma aguda correspondiente al vos, sería lee, ¿no? Pero acá dice lee, después responde, después elige, ¿no? Entonces, estas formas se encuentran perfectamente instaladas en el discurso de los docentes, pero no en la oralidad, porque de hecho acá les pide como actividad que usen la segunda persona del singular en el modo imperativo, pero no les está pidiendo que escriban de tú, sino que les está pidiendo que escriban de vos, pero la consigna se las da de tú. Y esto es particularmente curioso, porque entonces demuestra de alguna manera cómo conviven las dos formas en el mundo infantil. En el mundo infantil, en Argentina, igual, por supuesto, lo que está instalado como forma natural de uso, incluso en otros espacios, por ejemplo, en el contacto con la literatura, y acá yo traigo una versión de La Cenicienta, que está hecha en forma teatral, son unas formas de textos que teatralizan cuentos tradicionales. Fíjense que acá Cenicienta le dice, mañana pasás por casa, y vos me esperás descalza, y yo te espero en alpargatas, vos preguntás de quién es el zapato de cristal, etc. O sea, es la forma en que en general se produce también la literatura para niños en Argentina, la que es producida en Argentina. Tomo el segundo caso, el caso de la relación vos y tú, eventualmente, como decía, con usted, o sus formas o las formas nominales equivalentes, digamos. Y acá lo que quiero señalar como cuestiones, como ejes, es que un mismo género puede movilizar formas de tratamiento diferentes de acuerdo al destinatario. O sea, en un mismo género puede haber usos de formas diferentes, pero también un mismo par de interlocutores puede variar las formas de tratamiento en función del género. Y eso lo voy a mostrar con un ejemplo, pero este ejemplo que les pongo acá, que es una historieta de Quino, el autor de Mafalda, lo conocerán quizá más por eso, es interesante, es una historieta que ya tiene muchos años, no es de ahora, pero es interesante por este juego que hace en que es un vendedor, y el vendedor al tratar a los clientes les dice, perdón, si el señor desea ver cómo le queda, tiene un espejo, ¿no? Perdón, si la señora desea ver cómo le queda, tiene un espejo. Perdón, si el señor desea, bueno, acá el chiste, el humor se produce porque el señor está viendo unos cuernos, y los cuernos en Argentina son símbolo de infidelidad. Entonces, bueno, si se quiere probar los cuernos. Pero lo que yo quiero notar de este chiste no es tanto el chiste en sí, sino la forma de tratamiento. El señor, la señora en situación de oferta, ¿no? En situación de venta, y luego cuando el empleado va a buscar trabajo, porque en definitiva se queda sin trabajo, habla en una entrevista de trabajo con la persona que lo entrevista y le dice, creo ser la persona que usted pide en el aviso. Esta forma de decir, bueno, en situación de venta muy formal, muy impostada, este sujeto usa el señor, la señora, pero no es una forma que usaría, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Esto se representa en el humor porque, bueno, se quiere representar otra cosa, pero es interesante cómo se juega con las formas de tratamiento. De hecho, sucede hoy en día que en un bar, por ejemplo, un mozo, una persona que atiende el bar, puede decirle a un cliente, bueno, ¿y el señor qué quiere? ¿Y la señora qué quiere? ¿No? El señor y la señora tienen ese funcionamiento que se comparte con el usted. Que muchas veces cuando comparamos con el portugués decimos, bueno, estas formas de señora y señora del portugués no existen en español, y en realidad sí existen, solo que existen en algunos géneros en particular.
Otro ejemplo que, bueno, estuve justo trabajando hace poco, estas cuestiones de los flyers informativos, las campañas informativas para la prevención del coronavirus. En general, la gran mayoría de flyers o de carteles, en fin, va a aparecer con la forma voz, ¿no? Y una segunda persona verbal, como acá, si en los últimos 14 días estuviste en países con circulación del virus, evita el contacto, no te automediques, estuviste, evita, lavá, cubrite, ventilá, las formas vinculadas al vos. Y eventualmente puede aparecer algún caso como en este, que dice que es especialmente destinado a grupos de riesgo, entonces hemos detectado que usted forma parte de la población más vulnerable, y entonces se utiliza el recuerde, vacunarse y la tercera persona verbal. Lo que es sorprendente tanto en las campañas de propaganda, digamos, en general, como en la publicidad, es que cada vez más, nosotros tenemos en el español de Argentina dos formas, entonces, el vos y el usted, esas dos formas. Si uno va más atrás en el tiempo, lo que encuentra es mayor uso de usted. Y si venimos más al presente, lo que vamos a encontrar es la forma más extendida del vos, incluso en textos producidos por el gobierno, por ejemplo, en fin, o incluso en textos producidos para públicos muy selectos, muy exclusivos. Yo por eso traje un ejemplo, acá solo de los datos. En el año 2005, hace 15 años, yo hice un estudio a partir de publicidades, de avisos publicitarios que eran publicados en la revista Noticias. La revista Noticias es un estilo revista Bella o Isto Es, ¿no? Ese estilo de revista de actualidad para ese público, digamos. En el año 2005, lo que encontré en las publicidades que traían formas de tratamiento, porque no todas las publicidades usan formas de tratamiento explícitas, pero bueno, en las que traían, era que un 79% de los textos utilizaban la forma vos, mientras que un 21% utilizaba la forma usted. Ese mismo trabajo lo hice este año, en 2020, con un corpus bastante similar, ¿no? Y lo que encontré es una relación de 95% de avisos que usan la forma vos y un 5% de avisos que usan la forma usted. Esta cuestión a mí me da a pensar que hay una tendencia en la publicidad y en particular en este caso en los avisos publicitarios hacia el uso de la forma vos, no con un valor absolutamente informal, sino más próximo de lo que sucede con el portugués y el uso de la forma você, que es la única forma que aparece en la publicidad, porque señor y señora no aparecen en la publicidad. Y esta tendencia, digamos, me parece que puede llegar a terminar consolidando un uso de voz que no es de la forma extremadamente formal, sino que no es extremadamente formal, sino que es una forma también que cubre ciertas zonas de neutralidad en el trato. Es una cuestión para pensar, digamos, se está instalando cada vez más. De hecho, ahora uno puede ver entrevistas al presidente de la República en la televisión en la que los tratan de vos al presidente. Y eso probablemente hace unos años no se podría haber imaginado que a un presidente se lo tratara de vos. O sea que esto me parece que está también marcando alguna tendencia. Acá les traigo unos ejemplos, voy a pasar rápido. Este es un ejemplo de 2 emails de la misma persona, me los mandó a mí. La misma persona me manda un mail para preguntarme si me interesa participar en un congreso, y en ese mail me trata informalmente. En este caso no es español de Argentina, es español de Chile, usa el tú, y después me escribe formalmente, estimada doctora Miranda. Esto también sucede en mails de Argentina. En este caso, también son 2 mails de la misma persona que me envía para agradecerme que haya participado en un comité científico con todos los títulos y nombre completo,
pero cuando me escribe por otras cuestiones de trabajo, me dice, hola Florencia, te envío los CV, ¿no? Entonces, dependiendo del rol, esto que decíamos, en un mismo género incluso se puede optar por formas distintas. Bueno, para ir avanzando y cerrando, el último caso es lo que voy a llamar las nuevas formas, o las formas en movimiento. Esto de pensar que las formas están en movimiento, como lo decía con respecto al tú y al usted, y etcétera, y al vos, claramente se ve en lo que se puede denominar el movimiento a favor del llamado lenguaje inclusivo, que viene estableciendo formas de tratamiento que se van expandiendo en los usos en Argentina por diversos géneros textuales y en diferentes ámbitos. De hecho, yo el año pasado hice un trabajo sobre el lenguaje inclusivo en Argentina, y encontré un corpus interesante, pero cuando este año volví a trabajar la cuestión, me encontré un corpus todavía más amplio. O sea, está en expansión ese uso. ¿Qué es lo que va a quedar o no quedar a futuro? No es lo que está en cuestión. Lo que sí está en cuestión es que hay un movimiento con respecto a estos usos. El uso de estas formas, de las formas del llamado lenguaje inclusivo, genera adhesiones y genera reacciones de disgusto, incluso agresiones, ¿no? Creo que en Brasil está pasando exactamente lo mismo, que es esta agresión hacia quien usa una forma de lenguaje inclusivo. Pero estas formas vienen variando desde hace un par de décadas, no empezó ahora, no es de ahora que se usa la arroba empezó en los años 90, la X, ahora que sí es más reciente, ¿no? Acá en este caso lo que tenemos son dos ejemplos de una campaña del gobierno de la ciudad de Buenos Aires destinada a adolescentes, ¿no? Desde los 13 años podés consultar con especialistas sobre tu salud sexual sin necesidad de ir acompañada de, ¿no? Acompañada de, la X se lee como E, ¿no? Y esto en principio parece como un movimiento que nace dentro de los jóvenes, dentro de cierto sector social, en fin, parece como delimitado a un cierto grupo, pero es cierto que cada vez se expande más por distintos grupos de distintas maneras. Y yo traigo, por ejemplo, un mail institucional que recibo como estimado docente investigador, ¿no? Del Instituto de Investigaciones del que formo parte, directamente usan la X, pero también lo vamos a ver, por ejemplo, esto es una participación en un foro de un profesor formador que está dando una capacitación, le borré el nombre porque no tenía la autorización para compartirlo, pero que está dando una capacitación a profesores, a investigadores en lenguas extranjeras, y en sus intervenciones en el foro escribe: estimades, estoy leyendo sus posteos y comentando, gracias a todos quienes ya compartieron esta tarea, quería pedirles, etcétera, etcétera. También este es un posteo del gremio del sindicato de profesores universitarios, en el que, de mi universidad, de la Universidad de Rosario, y también todas las comunicaciones utilizan o la X o la E, ¿no? Compañeros, les docentes, jubilades, etcétera, siempre, tanto para el tratamiento alocutivo como para el tratamiento delocutivo, siempre se usa en estos espacios el trato con las formas inclusivas. Incluso acá yo estoy citando un posteo del decano de la facultad, de mi facultad. El decano sería un director de la facultad, ¿no? La autoridad máxima de mi facultad posteó que había tenido una reunión con docentes de un departamento, la Escuela de Filosofía, y acá dice: aprovecho para reconocer a todos los docentes por el compromiso institucional para garantizar las actividades académicas en un contexto tan difícil. El decano lo usa en sus posteos, probablemente no lo use en otros géneros que él mismo produce como decano, pero en sus posteos lo hace intencionalmente. Y muestro el último ejemplo, que es una clase en Zoom, ¿no? En realidad es una capacitación para docentes de la universidad, y acá en el chat del Zoom
vemos que la gente va llegando y va saludando, como sucede también acá, como sucede siempre en las live, ¿no? Y entonces en el chat vemos estas formas. Buenas tardes a todos, hola a todos y todas. Buenas tardes compañeros, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a todos con arroba, sin, hola a todos, etcétera, ¿no? Tenemos estas formas, a todos y todas, compañeros, etcétera. Voy a llegar a mis consideraciones finales para permitir que de unidades lingüísticas, pronominales, nominales y verbales, en permanente reconfiguración. El estudio de estas formas gana, a mi entender, gana capacidad descriptiva y analítica cuando se adoptan puntos de vista diversos, de forma articulada, lo discursivo, lo textual, interaccionista, enunciativo, pragmático, sintáctico, todo articulado, para trabajar estas formas. Cada forma asume valores particulares según las circunstancias, contexto sociohistórico, interlocutores, finalidades de la interacción, etc., y según los géneros textuales. Estos valores pueden ser definidos y descritos en recortes sincrónicos, que resultan más evidentes cuando se adopta una mirada comparatista entre variedades lingüísticas, entre lenguas, entre géneros textuales, entre grupos sociales o entre épocas, por ejemplo. La investigación en el campo de las formas de tratamiento creo que exige al investigador una actitud permanente de búsqueda de objetivación, evitando o cuestionando los prejuicios, ya que se trata de un área que toca un aspecto sensible de la subjetividad en el lenguaje. Seguramente eso se habrá evidenciado en épocas de expansión del uso del vos, en perjuicio del tú en Argentina, y es esa misma zona de conflicto la que se manifiesta en ciertas reacciones observables hoy frente al uso de las formas de tratamiento denominadas inclusivas. A lo que quería llegar en definitiva es que las formas están en permanente movimiento y reconfiguración, que es posible estudiarlas en un segmento, en un recorte singular, pero que tenemos que entender ese movimiento como parte constitutiva del funcionamiento de las formas de tratamiento. Bueno, era eso. Muchas gracias. Muito obrigado, professora. Nós temos algumas perguntas no chat. Vitor, você poderia me auxiliar, por favor? A primeira é a do Renato, aqui. Sí, voy a leer las preguntas. La primera fue de Renato, quien preguntó qué significa lengua más monitoreada o lengua menos monitoreada. Perfecto. Se utiliza la expresión monitorear o más o menos la lengua justamente cuando pensamos es que el uso de la lengua se da en situaciones diversas de mayor o menor espontaneidad o de mayor o menor control. En el caso de un webinario como este, yo tengo que controlar el uso que hago de la lengua, es decir, tengo que monitorear permanentemente el uso que hago de la lengua para que mi discurso sea claro, sea comprensible, para que no aparezcan zonas de confusión. Yo tengo que pensar si alguien lo va a entender o no. Tiene que ver con eso. Monitorear o no la lengua, el uso de la lengua tiene que ver con ese control. Cuando yo estoy en una situación familiar, no, en principio mi lengua, el uso que hago de la lengua es menos monitoreado, ¿no? Es más espontáneo. Es esa distinción. Sobre esa distinción, en Brasil tienen un autor muy interesante para consultar, que es Luis Antonio Marcuski, que habla sobre el habla y la relación entre habla y escritura, y hace un poco esta distinción entre lo que es más monitoreado o menos. Muy bien. También una pregunta que muchos hicieron, que voy a resumir en una sola, que es
¿cuándo podemos utilizar la forma todes? Si es una cuestión relacionada al género o si es algo de otra cosa, si es, por ejemplo, relacionado a la comunidad LGTB o que sea. Bien. Con respecto al uso de la forma todes, primero lo que quiero aclarar para que no haya ninguna confusión es que mi perspectiva no es prescriptiva ni normativa. Yo no voy a decir cuáles son las formas que se deben usar o que hay que usar. Yo lo que estoy haciendo es una descripción de lo que veo. Y lo que veo en mi sociedad, en la sociedad argentina, es que estas formas todes, por ejemplo, la forma todes o la forma todos y todas, cuando se saluda, básicamente, hola a todos, hola a todes, la forma todes en particular tiene dos ámbitos de uso, vamos a decir. Uno, que es el uso que se hace intencionado justamente para manifestar cierta reacción al uso de todos, ¿no? Al uso de todos como una marca de masculinidad y de exclusión de lo femenino y de todas las otras identidades de género, que no está reservado a la comunidad LGBT+, etcétera, etcétera, porque yo lo que les mostraba, por ejemplo, el decano de mi facultad no tiene nada que ver con la comunidad, no es el mismo ni homosexual, ni tiene ninguna relación particular con la comunidad, lo adopta por algún criterio ideológico personal, y digamos, si hay muchos docentes de esos ejemplos que yo les daba, de los docentes que saludan, o me pasa a mí con alumnos, adultos que lo usan justamente porque están diciendo algo con ese uso, pero no está restringido a una comunidad. No es ni obligatorio ni deja de ser obligatorio. Digamos, el que quiere lo usa y lo usa por alguna razón para producir algún efecto en ese uso. Pero por otro lado, también sí sucede que se usa de forma irónica muchas veces, o de forma lúdica, en sectores que no necesariamente lo usan, pero bueno, son grupos de amigos y lo usan como de broma, y están los sectores críticos que lo usan y lo llevan a un extremo de ridiculización. Es particularmente curiosa la discusión que se da en Argentina, porque hay muchos, por ejemplo, periodistas que están en contra del uso, y entonces lo usan diciendo después cualquier sustantivo con la E al final. En vez de decir la mesa, ahora tenemos que decirle mese, ahora tenemos que decirle libre, no hay que decirle el libro porque si no es... Y hacen una exacerbación de la crítica por ese lado. Mientras que justamente lo que está en discusión son formas de tratamiento de los sujetos, no de los objetos. Entonces la discusión es otra, y el plano de discusión es otro. Y me parece bueno, que digamos, es una zona de conflicto por esto que les decía. ¿Tiene que ver con la cuestión ideológica? Sí. ¿Tiene que ver con la sexualidad y con las sexualidades? Es verdad. ¿Con la cuestión de género? También. Pero tiene que ver con otras cosas también, con muchas otras cosas que no necesariamente, incluso con ciertos puristas de la lengua que sienten que están agrediendo a la lengua, que se está agrediendo a la lengua porque se está proponiendo de alguna manera un cambio. Y se dice, no, ustedes no pueden venir a proponer cambios en la lengua, como si esto no fuera posible. Sí es posible proponer cambios en la lengua. Después eso puede impactar o no, puede gramatizarse o no, digamos. Por eso yo decía, lo que pase a futuro será otra historia. Lo que nosotros vemos hoy es estas tensiones, y esa forma sirve justamente para marcar tensiones, independientemente de los usos singulares que hace cada uno. Muchas gracias. Como has dicho, también en Brasil tenemos esta discusión muy, creo que un poco menos desarrollada que en la lengua española, pero aún así es una discusión que está siendo muy recurrente. También Claudia hizo algunas consideraciones. Por ejemplo, dijo que el cambio de tratamiento respecto al maestro de parte de los alumnos también cambió notablemente.
Por ejemplo, señorita, con el trato usted, hoy, señor, ¿me explicas? Y respecto al presidente, sí, nombrarlo también por su nombre de pila. Por ejemplo, Alberto declaró que... Sí, exacto. Esos dos ejemplos son muy atinados con respecto a las maestras, al trato de los alumnos a las maestras, es cierto, antes era señorita, de señorita derivó en seño, el seño hace mucho que está instalado. A mí me sorprende más que eso, el caso, porque trabajo en la universidad hace muchos años, el caso del profe. En la universidad, muchos alumnos me dicen profe, y eso es para mí completamente nuevo. No lo hubiera usado yo con mis profesores de la universidad y no lo usaban mis alumnos, mis primeros alumnos de la universidad. Así que sí, hay cambios ahí que se van produciendo. Y con respecto al nombre de pila del presidente, bueno, ahí hay un fenómeno curioso. Para quienes trabajamos con el portugués, el hecho de que se use el nombre de pila es algo que ya venimos observando en la lengua portuguesa hace muchos años. En el portugués de Brasil, el nombre de pila se usa mucho más que el apellido, ¿no? Incluso las siglas, me acuerdo cuando yo estudiaba portugués en los años 90, en principio de los 90, y empecé a ver que le decían Fernando Henrique, FHC, ¿no? Esto de llamarlo Fernando Enrique o decirle por las siglas, para mí era rarísimo, eso no sucedía en Argentina. Y ahora, por supuesto, se fue instalando en este nuevo siglo, a partir de los 2000. En los años 90 eso no pasaba. Cuando alguien decía por el presidente de los años, por ejemplo, por el presidente Menem de los años 90, le decía Carlos, no lo trataba de Carlos al presidente. Pero sí en los años posteriores bueno, a la debacle del 2001, a partir del 2003, en el gobierno de Néstor Kirchner, y después con Cristina se instaló el uso de Cristina y de CFK para llamarla a la presidenta, y eso era raro, se instaló también el hecho de usar presidenta en vez de presidente. En fin, estos son cambios de época. Y a mí lo que más me sorprende con el caso de este presidente, pero también ya venía con el caso del anterior y en ciertos ámbitos con respecto a Cristina y a Néstor Kirchner también, es esto de en las entrevistas los periodistas llamarlos por el nombre y hablarles de vos. Eso es más sorprendente, pero bueno, tiene que ver con un cambio de época también de la relación de los presidentes o de la forma de instalarse socialmente, cuál es la imagen que quieren mostrar, ¿no? La imagen, sea más a la derecha o más a la izquierda, cuál es la imagen que se quiere pasar de ese sujeto con relación al pueblo, digamos. Así que me parece que sí, son excelentes ejemplos de cómo se van modificando las formas. Y también, a ver, Guillermo dijo también de la expresión todes, que ya has visto en una serie mexicana, donde se referían a miembros de la comunidad LGBT. Y... Sí, aprovecho, perdón, Víctor, para mencionar esto, que es curioso cómo las formas, bueno, estamos en un momento muy diferente a lo que podía ser la mitad del siglo XX, ¿no? Pero cómo estas formas aparecen con cierto estilo ya globalizado, ¿no? Se instala la E en una comunidad y eso va como fluyendo. En los años 90 era la arroba, después empezó la X, después llegó la E, porque lo otro era ilegible, entonces, y esto no se da exclusivamente en Argentina, sino que se va dando en distintos países, incluso en distintas lenguas, ¿no? Y esto es curioso, pero tiene que ver con justamente el funcionamiento de la sociedad hoy, ¿no? Los vínculos, las redes, la comunicación, todo funciona diferente a como podía funcionar a mediados del siglo XX. Incluso el otro día yo leía el periódico New York Times y decía, por ejemplo, que los latinoamericanos, los estadounidenses, pero que
tenían alguna ascendencia de hispanos o algo así. Ya decían, por ejemplo, mismo hablando en inglés, muchos políticos decían, por ejemplo, latines, y por ejemplo, como eso ya estaba se tornando en algo como muy, muy común en los Estados Unidos. Entonces, algo que realmente, mismo personas que no, ni siquiera hablan el español, pero también están utilizando eso. Sí. Sí, y yo insisto en decir que no podemos hacer futurología y tampoco importa mucho si la forma va a quedar o no va a quedar. De lo que habla esa forma es de la discusión de esta época. Habla de una discusión social de la época. Después puede ser que la forma quede en el olvido, que ya nadie más la use, que quede como... Pero me parece que hay que verla en ese contexto, en cómo, cuáles son los efectos que se quieren producir al usarla, independientemente de todas las reacciones personales que cada uno puede ir teniendo. Y, por ejemplo, Cristian preguntó si estas nuevas formas inclusivas de uso de tratamientos son solamente orales o si ya son también algo oficial gramaticalmente en Argentina. A ver, hay distintas situaciones, o sea, el ser oficial es imposible, digamos, que sea para todos, pero sí son formas orales en ciertos grupos, son formas escritas en ciertos géneros y son formas aceptadas en ciertos ámbitos institucionales. Por ejemplo, cada vez más las instituciones universitarias aceptan a través de una resolución, o sea, de un reglamento, de un documento, digamos, firmado y oficial para la institución, o sea, para la universidad, aceptan las tesis o los trabajos de los alumnos escritos en lenguaje inclusivo. Eso, hay varias universidades que ya lo explicitaron. Nosotros en mi universidad, en mi facultad, en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, hay una Secretaría de Graduades que se creó ahora, y se llama Secretaría de Graduades, oficialmente. O sea, y eso el Consejo lo aceptó, y bueno, se discutió, se propuso, en fin. Entonces, lo que hay son oficializaciones, podríamos decir, parciales, institucionales. Ciertas instituciones utilizan ciertas formas. Acá, por ejemplo, en Argentina no existe algo que sí, no existe tan sólido como lo he visto, por ejemplo, en Europa, ciertos documentos de recomendaciones de uso del lenguaje inclusivo para documentos oficiales, por ejemplo. Acá no está tan instalado eso, no está tan instalado que venga de arriba hacia abajo, es un movimiento más de abajo hacia arriba. No sé si este dibujo del arriba y el abajo ayuda, pero por lo que he visto en Europa es más una imposición de hay que tratar de usar estas formas, y acá es lo contrario, es un movimiento que viene de los jóvenes, de ciertos grupos sociales, de ciertos ámbitos, y bueno, hay que ver hasta dónde llega. También Rosana dijo que, en su opinión, que una institución que use TOES generalmente hable de una comunidad universitaria más progresista, que no cree que todas las instituciones acepten esa formación. Sí, es una marca ideológica y es una postura, por supuesto, y es una postura que quiere decir algo. No todas las instituciones lo van a aceptar y no necesariamente, insisto, se vaya a modificar en el uso en todos los ámbitos. Sí, me parece que es correcta esa lectura. La comparto. Y también María Laura y Renato le agradecieron por la ponencia. María Laura dijo que has aprendido mucho y que fue muy rico. Guillermo preguntó cuál sería su visión de la opinión de los adultos del uso de la forma tú. ¿Se la ven como informal o formal? Bueno, en general los adultos no usamos en el habla corriente la forma tú en español de Argentina,
¿sí? En ciertos espacios, como podríamos llamarle el lenguaje poético, en las letras de músicas, de canciones, en ciertos espacios de ese tipo vamos a encontrar la forma tú. Por eso yo digo muy vinculado a la ficción, ¿no? El uso del tú en Argentina. Yo lo encuentro más en los niños que en los adultos. En los adultos en general, nosotros usamos vos. Eso es lo que la gramática el capítulo de Beatriz Fontanella decía, bueno, lo que está expandido, lo que se usa es el vos, y esa es la realidad en el mundo adulto, y en los adolescentes, y en fin. Pero que hay ciertas zonas todavía, o que se van creando de uso del tú. Es eso. Roberio dijo también que fue un gusto escucharla. Y Nicolás preguntó si lo del profe tendría que ver con la cercanía que hay ahora y si la tecnología ayuda a que estemos en mayor cercanía. Yo creo que no sé si es por o sea, son dos cosas, ¿no? Una es la cuestión de la cercanía, de estar más cerca. Creo que sí puede haber una proximidad sí, mayor en cómo el estudiante ve al profesor, que no ve a lo mejor tanta distancia como se podía ver antes a un profesor universitario, pero en realidad a mí me sorprende muchas veces porque hace unos años, cuando no me decían profe y me decían Florencia, porque acá el profesor universitario siempre siempre desde mi vida universitaria, desde hace 30 años, siempre se le dijo por el nombre, y para mí era más frecuente que me trataran de vos, por mi nombre y usando vos, ¿no? Y ahora lo que me encuentro es estudiantes que me tratan de usted usando el profe. ¿No? Profe, ¿usted cree que puedo hacer? Y eso a mí me llama mucho la atención, incluso, bueno, pero también tiene que ver, por supuesto, con mi propio crecimiento, ¿no? Es lo mismo como me trataban cuando tenía 25 años a cómo me tratan cuando tengo casi 50, obviamente que hay una diferencia, pero me llama la atención porque el profe no marca necesariamente más cercanía, muchas veces lo que marca es más distancia, porque yo lo siento más próximo cuando me dicen por mi nombre que cuando me dicen profe. Me parece que el profe también es algo que viene arrastrándose de la secundaria, que es algo que en la escuela secundaria se utiliza y entonces ahora llega también a la universidad. Me parece que es algo por ahí. Rosana preguntó si no cree que estos cambios de confianza si no tienen algo que ver con una característica del argentino en general. A ver, sí, puede tener que ver, o sea, por supuesto todo tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo que habla la lengua. Lo que sucede es que los cambios, o sea, yo no sé si es que vamos a trato de más confianza siempre, o sea, esa es la cuestión, que no sé si el vos siempre está indicando que hay más confianza. A veces se usa esta forma vos y termina siendo más neutra. Me parece que también el hecho de, pero esto no está estudiado por mí, o sea que no lo podría afirmar, pero también el hecho de usar menos el usted y más el vos, de lo que habla es también de cómo ve nuestra sociedad el propio envejecimiento. O sea, no se ve bien envejecer en nuestra sociedad, y creo que en Brasil pasa lo mismo, ¿no? Pero, digamos, entonces siempre hay como un trato más, nosotros le llamamos más canchero, más piola, más, bueno, yo te trato de vos porque es una forma de hacerte sentir que sos joven todavía, ¿no? Que no estás envejeciendo. Esto se fue viendo, por ejemplo, en los años 90 se instaló como una moda en los restaurantes, hablarle en los restaurantes más cool, hablarle a las personas adultas mayores de vos,
que era algo más raro, en general porque a las personas adultas mayores siempre se usaba la forma usted. Entonces me parece que también estos cambios no tienen que ver solo con la confianza, más, menos confianza, sino que hay otros ingredientes que participan en el movimiento que se va dando de las formas. Y quizá todas las lenguas tendamos a la forma única, ¿no? del inglés, ¿no? Del you, y que después también tienen que hacer sus movimientos para marcar el lenguaje inclusivo, en fin, ¿no? O sea, estos movimientos, quién sabe hasta dónde van a parar. Pero me parece que son muchos ingredientes, que no solo la confianza, más, menos informalidad explica todo. De hecho, de los brasileños se suele decir que son un pueblo muy informal, y sin embargo, por ejemplo, en situaciones académicas son más formales que los argentinos. Nosotros en Argentina no usamos todos los títulos, acá la profesora, doctora va a hablar, ¿no? O sea, en general, yo cuando uso mi título de doctora lo uso en Brasil, pocas veces lo uso en Argentina. Eso es sorprendente. Por eso digo, a veces la imagen de que un pueblo es más informal, menos informal, y que eso está vinculado a los usos de las formas, me parece que no necesariamente pasa por ahí. Digamos, es cierto que en Brasil, por ejemplo, es más fácil, más rápido que alguien me diga, ay, querida, ¿no? Querida. Y en Argentina el querida es muy próximo. Yo no le puedo decir querida a cualquiera. O sea, hay estas cuestiones que se van construyendo, pero yo creo que no sé si es tan simple, si se puede reducir tanto a más, menos confianza, más, menos informalidad. La cuestión del título es muy interesante, no había percibido, pero ahora me parece algo muy, probablemente debe ser algo muy estudiado. Rosana dijo que la ciudad de Rosario es genial, que es una ciudad muy abierta y es una sociedad muy especial dentro de Argentina. Tenemos de todo. En Rosario tenemos una sociedad muy diversa, muy variada, pero hay de todo. Y Silvina agradeció por la propuesta y dijo que fue una excelente presentación y te envió un saludo desde Rosario. Y Paula agradeció también por la ponencia, dijo que fue muy rica, que contribuyó mucho a sus conceptos. Y Rosana dijo que ella enseña español a extranjeros en UNOVA y que hay un material que pueda ser presentado y trabajado para los estudiantes no hispanohablantes, incluso utilizó el vocativo profe Florencia. Ajá, bien. Yo creo que no hay materiales, o sea, sí los libros didácticos tienen, que en Argentina usamos el VOS, todo eso está, pero me parece que estas sutilezas más interesantes incluso para trabajar, que son las formas nominales, que son estos cambios que tienen que ver con estos movimientos sociales, me parece que de eso todavía no hay material, así que le invito a la colega a producirlo. Hay que hacerlo, nada más. Hay que hacer el material didáctico porque siempre es necesario. Bien. Muchas gracias. Ahora yo pienso que ya hemos pasado un poco del tiempo, pero que la charla fue muy buena y que es un asunto muy interesante. Pero me gustaría agradecerle a la profesora por su presentación, que fue muy interesante. Ha ponido muchas ideas, hacían pensar, discutidas, estudiadas también. Entonces, muchas gracias. Creo que Marcos tiene algo más a decir, algo. Gostaria de agradecer novamente a professora Florêncio por ter aceitado o nosso convite e pela excelente palestra que ela deu hoje. Muito obrigado, professora. Gracias, Víctor, gracias, Marco. Fueron muy gentiles con la invitación y muy afectuosos en el trato, que es algo importante. Les agradezco a todos los que participaron y plantearon preguntas y
y comentarios, y quedamos en contacto todos para a futuro seguir pensando sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias a todos. E a todas e a todos, claro. Muito obrigado, professora. Nesse mês, nós devemos ter ainda mais uma apresentação dessa série de webinários. Então, ainda não tem uma data definida, mas eu peço que vocês, então, fiquem atentos ao site e redes sociais da DRI. Muito obrigado a todos por ter participado e até a próxima.